It's my wife, and it's my life, because a maina to my vein leads to a center in my head, and then I'm better off than dead. Bueno, imágenes del pasado, pero que hoy vamos a preguntarnos si efectivamente han quedado definitivamente en el pasado, porque nos ha llamado mucho la atención una serie de indicios que parecen estar indicando que una droga que se consumió durante una serie de décadas y que parecía desalojada en estos momentos del gran consumo vuelve a aparecer entre nosotros. Por una parte, la reciente incautación en Tui de un alijo de 56 kilos de heroína, que es de la droga de la que estamos hablando, el mayor que se incauta en Europa en lo que va de año, y por otra, la alerta lanzada desde países como Estados Unidos, que como sabemos tiene cierta tendencia, cierta capacidad para crear tendencias, en donde llevan tiempo constatando un repunte en el consumo de esta droga, que por supuesto puede consumirse de formas diferentes a la que era tradicional en esos años que corresponden a esas imágenes. Así que hemos convocado esta noche en este programa a dos personas que creemos que nos pueden dar claves importantes de lo que está sucediendo, de si esto es una alerta, de si hay que estar prevenidos para algo que está por venir, o si algo es una realidad que forma ya parte de nosotros. Manuel Isorna, moi boa noite. Hola, boa noite. Unha das persoas que máis coñece deste tipo de cousas, de consumos, de tendencias de consumo de drogas, técnico en prevención de drogodependencias. Volveu a heroína ou nunca marchara? Bueno, realmente podemos decir que sí se foi, non? É dicir, tal e como saían as imaxes o que sucedeu en España e en Europa nos anos 80-90, esperemos que nunca non volva ese repunte e esos niveles de consumo, non? Entonces, realmente, prácticamente, en este momento, nos últimos estudios de 2013, en España están aproximadamente o 1 por 1000 das persoas consumen heroína, non? Mientras que chegamos a ter prácticamente eran 4 por 1000, non? É dicir, entonces, claro, os índices de consumo neste momento son moi reducidos. Si ben é certo, como acabas de decir, que en determinados países hai un repunte no consumo e tamén hai varios indicadores, como pode ser, por exemplo, que Afganistán en este momento haya un maior cultivo e eso evidentemente vai generar un efecto dominó que, sin lugar a dudas, vai a chegar a España seguro. Bueno, pois comparte mesa con nos Fernando Alonso, moi boa noite tamén, Boa noite. xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Bueno, esa primeira sensación, enseguida imos compartir datos con os nosos espectadores, pero a sensación de que hai que encender as luces vermellas en relación con este asunto? Hai que poñer máxima atención, cando menos máxima atención, porque estamos a percibir señales que efectivamente nos indican que podemos ter un problema, aínda que hoxe nas estatísticas non é, evidentemente, como ben decía Manuel, produto dun pasado que todos esperamos que non volva, pero é certo que pode haber un repunte porque temos sinales, por suposto, o incremento en Estados Unidos, incremento do consumo en USA, incremento da produción a nivel mundial, en Afganistán. En Galicia temos un dato que sí que non ofrece dúbidas nin está sometido a interpretacións, que é que cada vez é máis a presencia de traficantes de heroína que utilizan Galicia como un punto, neste caso, de destino de partidas de droga. Iso nos debe hacer especial preocupación, nos debe facer, temos que redoblar a atención sobre ese extremo porque é francamente perigoso, porque xa temos un problema e non pouco combinado con outras cousas que tamén temos. Bueno, pues, como decía, nuestra intención hoy es compartir con ustedes una serie de datos. Unos tienen que ver con cosas domésticas y otras tienen que ver con tendencias de consumo. Uxía Rodríguez ha estado pendiente de todo esto, incluido ese alijo que se incautaba las fuerzas de seguridad del Estado hace poquitos días aquí en Galicia, concretamente en Tui. Cuéntanos. Efectivamente, indicios de los que hablamos que nos hacen hacernos esa pregunta, si la droga maldita ha vuelto. La heroína, que causó, recuerde, un auténtico drama social en Galicia hace unos 30 años, ha regresado de manera sigilosa y para muchos también al albor de la crisis. En Estados Unidos, por un lado, hablan ya de epidemia, mientras aquí saltan todas las alarmas. Hace apenas unos días, como decíamos en Tui, se incautaron 56 kilos de heroína, listos ya para distribuirse por toda nuestra comunidad y también por Portugal. Es la mayor aprehensión del año en toda Europa. Las planeadoras de los años 80 han dado el paso al transporte por carretera. En este caso, por ejemplo, se utilizó
un Porsche Cayenne para trasladar esos 56 kilos de heroína. Para que entiendan el modus operandi, la primera parada de ese detenido en Tui fue Barcelona. Allí lo que hizo fue ponerse en contacto con los líderes del Grupo Internacional de Narcotraficantes. Seguimos, su siguiente destino fue Essen, en Alemania. Allí le informaron al transportista del punto exacto de recogida de la droga, que estaba ¿en dónde? Pues en Ámsterdam. Ese fue su siguiente destino. Allí escondió toda la mercancía, la ocultó en la carrocería de ese vehículo de alta gama. Entonces llegaba el momento de partir hacia el destino final, hacia aquí, hacia Galicia, en el caso de esta red Tui, desde donde se iban a distribuir esos 56 kilos de heroína. Pero vamos a seguir con datos, porque el último informe del Observatorio Europeo de Drogas y de la Europol cifra en 24.000 millones de euros al año lo que se gastan los ciudadanos comunitarios en drogas ilícitas. El cannabis sigue llevándose la palma, representa el 38% del total de los mercados de la droga. Le siguen estos mercados la heroína y después la cocaína. La ONU estima un aumento sustancial en la producción de opio en Afganistán. Ahí está el problema. El país que suministra la mayor parte de la heroína consumida en Europa. Temen por eso que se produzca un efecto dominó. Algunos expertos dicen que la crisis ha ayudado a despertar a esta bestia. La heroína es más barata. En los últimos 6 años su precio ha bajado considerablemente. Si un gramo de cocaína cuesta en estos momentos puede rondar entre los 30 y los 35 euros, la misma cantidad de heroína oscila entre los 19 y los 29. Lo cierto es que tenemos que decir también que aquí en España y en Galicia el consumo de heroína se mantiene con una extensión muy residual durante los últimos años, aunque también buceando encontramos datos preocupantes. Por ejemplo, en 2012 hubo 519 muertes por consumo de drogas en España, en nuestro país. En casi el 77% de los casos fueron encontrados restos de opiáceos. Bueno, enseguida nos vamos a ir a Estados Unidos para que nos cuentes efectivamente las alertas, las alarmas que están saltando allí, que también tiene que ver con un tipo de consumidor muy concreto, pero aunque en estos momentos siguen siendo esas cifras, las drogas más consumidas siguen siendo el cannabis y la cocaína, ¿cómo se estaría consumiendo en estos momentos la heroína? Porque ha cambiado, esas imágenes que veíamos de la droga inyectada no se estarían produciendo ahora, la gente accede a la heroína de otra forma, ¿no? Exactamente, isto quizá un dos grandes problemas que pode ter é que o feito de poñerse dentro dunha xeringuilla para moitos xóvenes pois causa impacto, non? É dicir, incluso esas imaxenes pois a veces xeneran certa aversión en sobre todo moita xuventude e moitas persoas. Sin embargo, hoxe en día as novas formas de consumo suelen ser mezcladas con cocaína, lo que se chama speedball, ben fumadas, no típico chino, que a través de papel albal, pois inhalar o vapor, pode ser incluso fumada e, polo tanto, claro, as vías de administración, digamos, que generan menos rechazo, sobre todo en xóvenes. Tamén hai que ter en conta, digamos, dentro do consumo estamos falando sempre de drogas clandestinas e, digamos, que hai moitas perspectivas e moitos paradigmas desde o punto de vista, non? Pero quizá unha das cosas tamén que nos estamos encontrando é sempre que hai unha época de diversión, de boom económico, pois as drogas estimulantes pois suelen, digamos, favorecer, ¿no? ese tipo de vida, porque hai que botar moitas horas desperto, moita festa. A cocaína nos 90, por exemplo, ¿no? Era el boom económico e tal. En este momento nos encontramos con unha situación socioeconómica, digamos, todo o contrario, non? Se nos encontramos, incluso, vemos que é moi difícil encontrar discotecas para os xóvenes, non? É dicir, vemos que os xóvenes hoxe en día pois quedan en tipo lonjas ou pisos ou alquilan baixos, donde o consumo de alcohol pois tampouco é unha situación que chega incluso a aburrir, e aí pode ser unha das formas, digamos, de dinámica de que heroína... O sea, que se buscan incluso drogas que facilitan máis a evasión, por exemplo, exactamente. ou esquecerse do que está acontecendo ao teu arredor, por exemplo, non? Exactamente. Outro dos problemas que podemos ter e que nos estamos encontrando, e repito, unha teoría que hai, é que hai un índice moi alto de consumo de cannabis. O cannabis, un dos efectos que ten é que provoca efectos paranoides, non? Provoca moita alucinación. Xustamente a heroína é un antipsicótico, é dicir, o que fai é que moitos heroinómanos consumen heroína como unha especie de automedicación debido a que paraliza ou reduce o nivel de alucinación. Para contrarrestar os efectos do cannabis. Exactamente, entón o que fai é que automáticamente moitos destes xóvenes que están consumindo cannabis, si se ponen en contacto ca heroína, pois digamos que van a sentir un maior, digamos, van a notar un menor efecto alucinóxeno e poden engancharse no consumo.
No paso sucede o mismo que a cocaína, non? A cocaína ten un efecto, genera a largo plazo en moitos dos seus consumidores, non en todos, pero en moitos tamén unha esquizofrenia paranoide. Entonces, xustamente, mezclan con heroína para que ese efecto e esas paranoias reduzcan. Entonces, digamos, todo se vai mezclando, non? Si hai heroína no mercado, e como acabades de demostrar, o precio moi baixo e hai maior disponibilidade, maior población se vai a poñer en contacto ca sustancia e, polo tanto, as probabilidades de que haya maior número de dependientes se van a multiplicar. Claro. Empeza a haber, xente que está sendo tratada con problemas de heroína? Sí, empeza a ver. O tratamento por heroína ha seguido sempre unha pauta máis ou menos estable porque moitos dos consumidores son, ou dos adictos son para toda a vida, non? Nos detectamos que en algúns centros, repito que as estatísticas aínda non o reflexan, pero pensamos ou nos preocupa que poida reflexarse e que nos poida estallar a todos na cara nos próximos 2 ou 3 anos o problema. En algúns centros reportan sí haber detectado un incremento, en outros non tanto, ou non en absoluto, pero repito que aínda é cedo para falar desa estatística de centros, pero é moi oportuno plantexarse todo isto agora, porque aínda temos tempo de intervir. De reaccionar. Claro. Bueno, decíamos ese alixo de hai uns días en Tui, é anecdótico ou, bueno, hai heroína que está pasando por aquí, por Galicia, como destino que decías ti? Sí, de feito, o alixo do outro día foi a continuación dunha serie deles. Ano pasado tamén hubo unha importante incautación en Galicia na fronteira tamén, en Tui, no propio ponte de fronteira fixeron un operativo. Hace 2 anos hai que destacar o triste protagonismo que teñen outra vez algunhas sagas de narcotraficantes. Unha da Yolanda Charlín foi detida nun laboratorio de transformación precisamente de heroína en Valladolid. Por lo tanto, todos esos índices apuntan hacia a mesma dirección, a que, bueno, pues volve de algún xeito a heroína, ao menos dende o punto de vista de oferta e de narcotráfico, que é o que nos preocupa especialmente en Galicia, sí. Porque como sería un pouco o proceso dende que a heroína está ali en Afganistán, nas amapolas, non? Bueno, chega efectivamente por Como é o proceso? O sea, como acaba no bolso dun rapaz galego? Desde o punto de vista logístico, é xusto a ruta contraria a que estamos tan acostumados a falar que é da cocaína. A cocaína nace en algún lugar de Sudamérica, normalmente, bueno, pues nace en Colombia ou Bolivia, chega en moitas ocasións tamén máis das que debería, para nos entender, saída de portos venezolanos, chega hacia Galicia, e Galicia é un punto, digamos, de distribución para o resto de Europa. Mentras que no caso que nos ocupa da heroína, con orixen en Afganistán, chega pola ruta dos Balcanes preferentemente, países nórdicos. Holanda ocupa un pouco o papel que Galicia ocupa en cocaína en canto a país distribuidor, de chegada e distribución posterior, e aquí o que estamos a recibir a última noticia desta incautación é unha partida que xa chega a Galicia como destino finalista. Galicia é norte de Portugal para distribuir xa, para dividir e distribuir xa nas dosis que logo chegan a rúa. Cortada, porque supoño que o proceso é o mesmo tamén, non será pura ou haberá, en función das partidas, será dun xeito ou doutro, non? Supoño que así, non son todas as heroínas iguais, non? Sí, convenientemente cortada, adulterada, etcétera, pois entre outras cousas para gañar moitísimo máis coa venta. Multiplicar por X ou por N as gañancias, non? Bueno, decíamos, alertas que proceden directamente de Estados Unidos en los últimos años se ha multiplicado de una forma así de llamativa el consumo de esta droga en una población muy concreta, además, porque también ha cambiado el perfil. Os preguntaré enseguida por el perfil, si existen perfiles concretos de personas que consumen drogas, pero vamos a quedarnos con este dato tan llamativo de Estados Unidos. Efectivamente, hablábamos de algunas cifras, pero para cifras alarmantes son las del consumo de heroína en Estados Unidos. Allí el incremento de muertes por sobredosis se ha multiplicado por 4 desde el año 2000. Son datos gubernamentales que preocupan y mucho, y hay quien especula ya con una nueva epidemia. Podemos comprobar en esta gráfica cómo desde el año 2010 el ascenso ha sido constante y hoy ya mueren más personas en Estados Unidos por sobredosis que por accidentes de tráfico. En el año 2014, el último con datos conocidos, se marcaron ya cifras récord, 10.574 muertes, un 26% más que en el año anterior, que en el 2013. No obstante, y aunque la heroína es un viejo fantasma de la sociedad americana, Estados Unidos vive hoy una situación
situación inédita en la lucha contra esta droga. El perfil del adicto es ahora muy diferente. El 90% son personas blancas de clase media que viven en barrios residenciales y sin un perfil violento. Un cambio de paradigma que se ha notado también en la reacción política. Frente a la demonización de los años 70, hoy los candidatos presidenciales apelan a la prevención y a la rehabilitación, o lo que es lo mismo, del yonki al enfermo. En medio de todo este boom de los opiáceos, las zonas más castigadas del país coinciden precisamente con las grandes vías de las que se sirven los traficantes para distribuir la heroína. En esta trágica confluencia, la ciudad de Dayton, capital del condado de Montgomery, en Ohio, se ha convertido en el epicentro de toda esta nueva epidemia. ¿Qué pasa ahí? Pues que en Dayton se cruza la autopista 70 que atraviesa el país de este a oeste con la 75 que lo cruza de norte a sur, es decir, la confluencia de las rutas de Nueva York a Los Ángeles y de México a Chicago, una posición geográfica que hace que solo el año pasado hayan muerto aquí en Dayton 264 personas en brazos de la heroína. Bueno, Manuel Isorna, como experto en esto, chámate atención este fenómeno do que se está falando en Estados Unidos? A mí preocúpame que suceda en Estados Unidos, sinceramente, porque a experiencia nos di que cando Estados Unidos estornuda, nos que nos vayamos preparando, ¿no? E isto é algo que sucede en moitos cambios sociolóxicos. Entón, realmente sí me preocupa porque a experiencia nos di que suele acontecer unha década despois e, polo tanto, creo que se está pasando deberíamos empezar a tomar medidas. Falábamos dese cambio de paradigma durante os anos 80, 70, 80 asociado a barrios, a guetos de negros, de afroamericanos, nestes momentos asociado a, bueno, eso que lle chaman os propios yankees white trash, non? Eu non sei se se pode establecer un tipo de droga en función, bueno, pues da clase social, económica a que se pertence. Estou falando xa de aquí, do noso país. Fernanda, ou non, ou é transversal. Fernanda, ser pobre en calquer lugar do mundo é unha porquería. É un factor de riesgo para Claro. todos. Entonces, isto de establecer este tipo de perfiles é un pouco banal, é dicir, non é certo. É dicir, as drogas sempre afectan moito máis as clases sociales medias e baixas. E, polo tanto, se hai algunha clase social que vaya a pagar os efectos da cocaína e do alcohol e do tabaco, sempre, e da obesidade, sempre a clase media baixa. E, polo tanto, creo que non debemos xogar con este tema, non? Entón, é certo que, bueno, pues quizá... Pero porque acceden de xeito distinto ou porque teñen máis recursos os ricos ou as clases medias para sair do problema que os pobres? Desde o apoio social... Claro, que ten que ver, non? O apoio social que ten, os recursos sanitarios, o nivel de cultura, o nivel de formación, a formación dos pais, é dicir, o entorno, o medio no que vives, é dicir, todo eso favorece sempre as clases altas, mentras que as clases baixas, donde non hai recursos económicos, donde non hai recursos culturais, educativos, donde a formación dos pais é menor, suele cebarse moitísimo máis. Repito todo, todas as cuestións de saúde. O que sí sucede, e é verdade, é que algo sí se pode, sucede moitas veces por mimetismo, non? É dicir, en este momento, e algo paradóxico, justamente esos que están morrendo de sobredosis, acaba de fallecer non hai moitos días un cantante, que algo parece ser que tiña que ver con isto. Exactamente, hai 3 ou 4 meses tamén o actor Hoffman tamén falleceu dunha sobredosis. E, polo tanto, isto é algo moi peligroso porque moitas das, digamos, son como referentes sociales donde moitos xóvenes... Ese malditismo, non? Exactamente, hai como unha especie de mimetismo hacia ese tipo de personas. Entón, o feito de que, digamos, profesionales, artistas de reconocido prestixio se decanten pola heroína, digamos que poden facer que moitos xóvenes se identifiquen ou proben porque outros héroes o fan, para que me entendades. Entón, é moi probable que sea un efecto chamada a heroína por moitos xóvenes que non tiñan pensado consumila, pero que gracias, sobre todo, aos medios de comunicación e que se empeza a falar desto, pois moitos xóvenes se planteen a posibilidade... Bueno, pois vou probar isto que esta persoa, que para mí é un referente do que sexa, tamén o facía. Ten en conta que a morte de Prince foi algo que aconteceu en todo o mundo e varios días, e iso evidentemente moitos xóvenes lle chega a oídos de que consumeu isto. Entón, é tamén unha das vías de que probablemente en Estados Unidos haya esa expansión no consumo porque determinadas clases, digamos, profesionales que triunfan, pois aprobaron. Sucedeu o mesmo, se nos olvidamos aquí nos anos 90, con determinados personaxes que triunfaban no mundo económico e que alardeaban... Que casi presumían de que consumían cocaína, efectivamente. Presumían do consumo de cocaína.
non? E decían de todos lados que eles non eran uns yonkis que non consumían heroína, que eles consumían cocaína, non? E evidentemente eso sirve moito de efecto chamada para moitos xóvenes que eles non eran drogodependientes, non consumían heroína, consumimos cocaína, somos outra cosa. Entón, eso é moi preocupante. Falábamos antes da crise de bueno, que pode mudar de algún xeito o tipo de drogas que se consumen. Eu non sei se mudou tamén bueno, o repunte, se hai máis xente nestes momentos, falo xa do noso entorno de Galicia, nestes momentos que teñen un problema de relación cas drogas ilegais, das legais poderíamos falar tamén moito tempo, porque tamén hai moita tea que cortar aí. Bueno, como está influindo a crise económica no consumo de drogas? Bueno, a crise económica, como ben dicía Manuel, os que perxudica máis son as clases medias e baixas e, polo tanto, máis perto desa situación en ocasións de desesperación, etc., se encontra un moito máis perto de consumir cando están nesas situacións. Hai que dicir que se falábamos de que nun tempo se consumían drogas para divertirse, a época da coca, dos grandes referentes que presumían de consumir, da diversión, etc., en épocas de crise toma a palabra, por así decirlo, outro tipo de drogas, heroína cobra maior protagonismo, e non somente se consume para divertirse, senón tamén para olvidar as penas, para esquecer as penas. Eso sí que influe. Influe tamén nunha xustificación, voltando ao tema do narcotráfico, nunha xustificación que nós estamos a detectar en poucos, cuantitativamente en pouco número de persoas, pero esa xustificación de que algo ten que facer o rapaz para pagar a hipoteca ou para conseguir cubrir os gastos, que ten que dedicarse a trapichear con droga. Non ao gran tráfico, que deso non se aprende da noite para mañán, pero sí en facer un viaxe con un paquete de coca a Madrid, ou en subir de Andalucía con un paquete de hachís, etc. Ese tipo de xustificación que é perigosísima, porque aí avanzamos moito en Galicia e non podemos voltar para atrás, porque o rexeitamento social é importantísimo. E xa remato falando do tema dos novos xóvenes que consumen, que non teñen o referente, dicen os expertos tamén que pode ser un dos factores que máis poidan favorecer o consumo de heroína, que as novas xeracións que se incorporan non teñen ese referente visual das imaxes que se publicaban na introducción do reportaxe. Non ter ese referente lle fai esquecer, non coñecen esos, pensan que son invencibles, etc., podemos ter un problema gravísimo. Se non se pon o foco, nós o pensamos así, na prevención, que é fundamental. Sí, pero a prevención, eu non sei, teño a sensación, todos os que temos pais adolescentes temos un pouco esa sensación de que algo estamos facendo mal como sociedade, porque eu teño a sensación de que a percepción de risco, lonxe de estar subindo, está baixando. Por exemplo, o consumo de cannabis, teño a sensación de que está casi normalizándose entre a xente moza. Non sei se vos que estades traballando arriba nesto tedes esa percepción tamén ou non. É unha percepción correcta. Correcta. O hachís, está absolutamente normalizado, corre polos institutos como se fora o tabaco dos 80, quero dicir, e os nenos, hai moitas enquisas que indican que non pasa nada, que o hachís non ten un problema, non? Hai un problema ca percepción do risco? Por supuesto, para que nos fagamos unha idea, este ano, no 2015, para que nos fagamos unha idea, empezaron a fumar 140.000 xóvenes tabaco. É dicir, a droga de inicio, en España empezaron sobre 140.000. E fijadevos ben, por primeira vez na historia empezaron a fumar 180.000 cannabis. Carai, xa máis cannabis que tabaco. A xente empeza xa, digamos que, fijadevos a importancia que ten a norma, é dicir, o que se chama presión normativa. Desde o 2010 para aquí, digamos que se estableceu na última década, mellor dito, prácticamente todos, incluídos os medios de comunicación, fixemos unha campaña por descubrir, non era mentir, non era decir nada, era descubrir realmente o que tiña o tabaco. Empezamos a plantarlle cara, mostrando realmente que é unha das sustancias que máis morte causa e que por fumar nin te facía nin ter máis personalidade, nin ter máis estatus, nin ibas a ligar máis, nin cosas por estilo. Realmente mostramos que había debaixo desto, como a industria do tabaco durante décadas e casi 100 anos nos estuvo mentindo e engañando, comprando voluntades, medios de comunicación, políticos, etc.
No 2010 se aprobou unha lei donde realmente casi, fíjate, os xóvenes chegamos casi a demonizar o tabaco, non? É dicir, se vas a cos rapaces ahora neste momento, me dedico a prevención, digamos, o tabaco é algo malísimo, non? É dicir, como a xente pode fumar? Non mola nada fumar. Non mola nada fumar, todo o contrario. Pero, sin embargo, estes últimos 10 anos, e me gustaría que todos fixéramos un análisis de conciencia, e cando digo todos, digo todos, un análisis de conciencia do que acabamos de facer con isto que, teóricamente, era el porro terapéutico e que lo cura todo, e hai moitos colectivos que teñen unha altísima responsabilidade en que en este momento rapaces de 12 e 13 anos, 180.000 en este país, empecen fumando marihuana. E isto é un problema de todos, e donde realmente creo que temos que facer un labor de concienciación todos, donde é unha droga que non ten nada que ver un porro terapéutico co que realmente é un porro que fuma un adolescente con 13, 14, 15 anos ou un xoven con 20 ou con 25, es decir, si ten propiedades terapéuticas, e iso non me legitima ni xustifica que eu con 25 poda fumar un porro. Que cree que ten libertad a facelo? Sí, pero que evidentemente o que non pode ser é lanzar ese mensaxe que estamos lanzando, que se pretende lanzar, donde fumar porros é algo banal, inocuo e que non genera daños. Ese tipo de mensaxe cala moi ben no mundo, en determinados, sobre todo nos xóvenes. E hoxe en día, para un xoven, ter un cigarrillo na man non é ter unha droga, é ter un símbolo de moitas cousas. Por exemplo, de que? De estar en contra do sistema, de ser máis moderno, de fumar algo natural, porque evidentemente se cultiva e lo cultivo en mi casa, algo inocuo, porque si lo recetan los médicos en Estados Unidos e un porro terapéutico, como pode ser isto negativo? E ese tipo de mensaxe, moi sencilliño, porque o ser humano de racional temos lo justo e de inteligente tamén, pois collemos, somos moi selectivos. Aparte que nos apetece, exactamente, somos moi selectivos en recoller a información e iso xustifica. Fíjate, primeiro facemos a conducta e logo justifico que fago, en contra do que pensamos moitas veces que é o contrario. Entón, claro, nos estamos encontrando, eu me encontro todos os días nos centros educativos con adolescentes que realmente o tabaco hai que demonizalo, pero sin embargo o consumo de marihuana e o consumo de cannabis... Claro, o tabaco parece que o temos todos claro, quero dicir, aporta nada positivo o tabaco. Pero comparemos o cannabis con outra droga legal, que é o alcohol. Bueno, todos sabemos as consecuencias do alcohol, gravísimas, terribles, pero ten partes que están ben tamén. Quero dicir, como se chega... hai bebidas que teñen alcohol e que o viño ten alcohol. Bueno, como se chega a discernir unha cousa da outra? Quero dicir, esa mensaxe de positividade vinculado ao cannabis ten que ver con determinadas características que ten o THC. Como se distingue unha cousa da outra? Como se construe un discurso? Porque, insisto, o alcohol xenera moitísimos problemas de adiccións gravísimas e de comportamentos terribles, pero... La que más. Exactamente, la que más, pero a ninguén se lle ocurre prohibir o alcohol, non? Me parece que todos temos claro a diferenza entre unha cousa e a outra. Bueno, habría que salirnos un pouquiño e ver desde fora o que está pasando co consumo de alcohol, non? E como volvamos a ver, cando vemos un anuncio publicitario, ou cando vemos determinados eventos deportivos patrocinados por marcas de alcohol que nos ponen 0,0 debajo, realmente que se pretende con isto? É dicir, vamos a volver a ser críticos outra vez co que fixemos co mundo do tabaco, vamos a volver a ser críticos co mundo do alcohol. É dicir, o que non podemos é vender unha sustancia tóxica para o organismo como algo inocuo, donde se asocia con el deporte y con la aventura, donde se asocia con que divertirse tiene que pasar inexcusablemente polo consumo de alcohol. Cuidado co que estamos lanzando e o mensaxe que estamos lanzando. E non máis que salir á calle, é dicir, salimos en este momento e nos encontramos con que a xente non sabe salir sin beber. Algo que hai que reconocer que a industria do alcohol fixo fantásticamente ben. Que non fixeron nada máis e nada menos que copiar o que se fixo co tabaco. O alcohol é unha droga, Fernanda, unha droga que genera moitos daños e que cada intoxicación alcohólica que se produce en un cerebro dun adolescente genera, e sabémoslo cada vez máis, daños, non vou decir irreparables, pero que genera graves daños. Entón, o que non podemos estar xogando a doble cara, é dicir, o alcohol é unha droga que hai que consumir de forma moderada, porque a partir de determinada cantidad genera daños en Fernanda, en Isorna e en Fernando, e en todo o mundo. E é un mensaxe que hai que lanzar moi claro á población, donde os adolescentes e os menores, sobre todo estos 21, 22 anos, non deben tocar o alcohol, non deben tocalo, e unha vez que teñamos esas edades, consumilo de forma moderada. O que non pode ser é que permitamos como sociedade día tras día, fin de semana tras fin de semana, intoxicaciones alcohólicas por urgencias, e aquí non pasa absolutamente nada. O que non pode ser é que creamos macro botellóns onde se xuntan miles e miles de xóvenes a beber e que o problema, Fernanda, sea que mean en los portales, que rompen retrovisores de los coches e que arman ruido.
Ese non é o problema do botellón. O problema do botellón é que durante 15 anos se consinteu que moitísimos xóvenes creeran que todo pasa polo consumo de alcohol e que como sociedade o que nos preocupe e como políticos que podemos falar moi claro deles se queremos, dos que teñen responsabilidades, como o problema era realmente un problema de ruido público, por decirlo de unha maneira. E o problema é o consumo de alcohol destes xóvenes. A ver que está pasando con esta xuventude, con toda unha década. Claro, que os que traballades directamente con xente que está nesto, con mozos que teñen estes problemas sodes así de contundentes, quero dicir que eu teño a sensación de que non cabe moito poñer panos quentes con este asunto. Isto pasa como... Mira, isto é moi sencillo para que a xente o entenda. Cando hai anos viña a Dirección General de Tráfico e nos decía que todos os que non levaran casco na moto iban a ser multados, a reacción social era, pero como? Es que me despeino, es que como? Dá calor, é dicir, hoxe en día todo o mundo dá por feito que o casco salva vidas, que o casco é necesario e, entre comillas, bendita o momento que se puxo esta norma. Cando nos obligaron a levar o cinturón de seguridade nos coches, era exactamente igual, é dicir, a xente, como nos van a obligar? Mesmo incluso a velocidade, non? O ano nos que se presumía, fixen Ourense-Madrid en 3 horas, é dicir, pois seres gilipollas. Hoxe en día vemos claramente que esas medidas son máis que necesarias, que son o carné por puntos, exactamente igual. E hoxe en día forman parte de nós, e máis, salvaron tantas vidas que dices, pero por que isto non se aplicou aí? Pero tedes a sensación de que nos asunto que nos compete, enseguida comparto cos dous, está acontecendo isto ou non? Ou estamos lanzando mensaxes non suficientemente claras a xente nova? Crees que non? Que as mensaxes son confusas? Eu creo que este tipo de programas son obligatorios e sobre todo nos medios de comunicación públicos, é dicir, é que son obligatorios, é dicir, ten que haber un debate claramente e mostrar todas as trampas que están facendo a industria do tabaco, do alcohol e das drogas en este país. E isto non se está facendo. Bueno, as drogas, industria... É unha industria, porque... Como chega? Porque estamos falando, o sea, as estrategias que pode ter unha empresa legal non son as estrategias que ten, bueno, pois un mundo ilegal, non son cousas distintas. Falábamos antes de paradigmas. Que explica o repunte do consumo de cannabis en Europa na última década? Que explica o repunte do consumo de heroína? Pois non, é unha teoría sociolóxica moi difícil de demostrar, pero hai economistas que asocian o consumo de cannabis, por exemplo, co Frente Islámico. Cal é a maneira de comprar armas? Canto costa un tanque? Canto costa determinado... De onde se consigue estos cartos? Traballando calpo. Que pasa? É que en Argelia ahora resulta que no desierto teñen invernaderos de tomates os islamistas. Isto está clarísimo, é dicir, o que se fixeron foi na última década inundar Europa de cannabis. É unha fonte de riqueza enorme, donde teñen baixo o yugo, literalmente, dos terroristas aos agricultores para que cultiven cannabis, para logo, evidentemente, ten en conta que isto é un mercado ilegal. Entón, o que fago é, hai unha especie de trueque. Eu douche droga e tú me das armas. Que está pasando no mundo de heroína? Exactamente igual, non nos engañemos. Por que estaba controlado a produción de opio en Afganistán? Porque ali había guerra. E estaban, na ruta dos Balcáns estaban os cascos azules. Todos sabíamos, e había moitos que estaban dicindo que no momento en que os cascos azules se foran da zona de Yugoslavia, Montenegro, que eso iba a ser un corredor enorme de droga. E estamos, Afganistán se vai a Estados Unidos, os señores da guerra siguen sendo os mismos, non nos engañemos, porque siguen tendo poder, queren armas, porque ali o poder se demostra con armas, e os señores da guerra que producen? Zanorias. Entonces, evidentemente, o que fan é volven outra vez a ter os campos inundados de opio, porque o que quero son armas. Entonces, é o que fago un trueque. É o que teño isto e quero eso. Lei da oferta e da demanda, capitalismo puro e duro. É dicir, eu quero armas, a maneira de pagarche a través de opio. Entonces, como opio é algo que se vende en todo o mundo, pois entón hai un trueque. E por iso eu que hai moitas teorías que explican todo isto. Deixade un momentiño porque queríamos facer unha pequena viaxe desas imaxes que víamos ao principio, icónicas, insisto, no sentido negativo de como se consumía heroína por parte desas xeracións. Moitos decían que non sabían exactamente o que estaban facendo daquela, non había, dende logo, a información que pode haber agora. Bueno, poderíamos falar de moitos mitos tamén en relación con este asunto, pero nesta reportaxe que imos ver, que firma Saúco Fernández, imos escoitar tamén a un alcalde convidando a xente a que se colocara. Seguro que sabedes de quen estamos falando, pero esta é a pequena, en breves, en 2 minutos, 3 minutos, a historia concentrada do consumo de heroína ata chegar ao momento presente, a ver que vai pasar no futuro. Primero fueron las calles de Estados Unidos. Decenas de miles habían vuelto enganchados de Vietnam. Para cuando América se quiso dar cuenta, la heroína se había extendido como una plaga.
Comenzaba la década de los 70. Lou Reed escribía Berlín y Richard Nixon hundía su carrera. Sí, los 70. Fue entonces cuando el caballo comenzó a escribir su historia a base de robarla de los demás. Al otro lado del océano, en Europa, pasaba lo mismo. Berlín, Ámsterdam, Bruselas. Fue una epidemia en todo Occidente. Primero se consumía en pisos o en coches, siempre a escondidas, pero pronto dejó de importar. Esnifada, fumada o inyectada. Era la droga de moda. Cada portal, cada escalera, cada túnel de metro se convirtió en un refugio para adictos. En nuestro país explotó tras la muerte de Franco. España estaba ensimismada ante su irremediable metamorfosis. Soplaban aires de libertad y los jóvenes establecieron un nuevo modo de relacionarse. La generación del baby boom marcó un abismo generacional con sus progenitores. Las drogas se convirtieron en una seña casi identitaria. La heroína encontró en ellos un filón. Se abusa de una manera alarmante de las denominadas drogas duras, especialmente heroína y derivados opiáceos y psicotrópicos, formas de consumo que prácticamente eran desconocidas en nuestro país y que están alcanzando a gran número de jóvenes. Fue un consumo desenfrenado. ¡Coquero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Muchos la probaron y muchos se engancharon. Para cuando comenzaron los 80 el problema se había evidenciado. Estaba en las calles, en los barrios, desde Vallecas a Colla, desde el Poble Sec al barrio de Las Flores. Estaban por todas partes. Les llamaban yonkis. Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano en cualquier esquina. Está llena de camellos. El perfil del adicto es inconfundible. La huella de la heroína se tatuaba en sus pupilas. Marginación, delincuencia, violencia y enfermedad. Cientos de miles de dramas personales. Y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. En la música, que también para mí era importante. Pero luego encontré la heroína, a principio de puta madre, pero luego era caerse en un barranco. No hay futuro para ti ni futuro para mí en ese mundo. Lo sufrían las familias, madres, padres, parejas y también hijos. En ocasiones eran la sobredosis, en otras la hepatitis o el SIDA, también el suicidio. Su efecto fue tan devastador que cuando llegaron los 90 nadie lo dudaba. La heroína mata. Entonces su consumo disminuyó, se tomó conciencia de que la desinformación había sido letal. Pero ahora, 40 años después, cuando la de la heroína parecía una guerra ganada, regresa su amenaza. Bueno, como decíamos, un percorrido por lo que aconteceu en todos estes anos. Algúns dos que sobreviviron a aquela epidemia teñen fillos agora que poden estar introducíndose neste novo xeito de entrar nas drogas que é a través do cannabis. Que vos estades atopando, Fernando, en relación con este asunto? Ou que efectos considerades que pode ter nesta xeración cando teñan 30, 40 anos? Bueno, efectos letales directamente, a droga mata, decía a heroína, perdón, mata. Sí, bueno, falo do cannabis agora, que falábamos antes de esa gran porta de entrada nestes momentos. Bueno, o cannabis en última instancia, o consumo de drogas sigue unha escala de progresividade en canto a sustancias a consumir. O cannabis é unha delas que está, pois, despois posiblemente do alcohol, xa non digo do tabaco, polo que dicía Manuel. Pero isto é sempre así, porque están as cousas que tamén se fala moito, non todas as drogas sempre se empeza por unha cousa e se remata pola outra, e moita xente, bueno, que conseguiu, por exemplo, consumidores de cannabis de décadas que non pasaron, que non deron o paso seguinte. A ver, en moitas ocasións efectivamente eso se produce, non sempre é así, pero falamos de consumos problemáticos, adiccións, problemas severos por el consumo de drogas por adicción que teñen esa secuencia, inevitablemente. Polo camiño hai algúns consumidores, efectivamente, que cuyo consumo non trascende, que non solen ser os máis novos, pues, hai que dicirlo subrayado. Manuel, yo non sei, insisto na pregunta, rapaces que están consumindo masivamente, digamos, cannabis, dende 13, 14 anos, que vai pasar? Esos teñen moitas probabilidades de consumir heroína. É dicir, a edad que acabas de decir, é dicir, aquí a clave é a edad de inicio. Sabemos que aqueles, canto antes é a edad de inicio no consumo, normalmente o que se suele dar é policonsumidores, é dicir, hai moi poucos heroinómanos que só consuman heroína, por non decir ningún. Casi todos fuman cannabis, casi todos consumen alcohol e casi todos fuman. Por lo tanto, vemos que o consumidor, ainda que non nos focalicemos no consumo de heroína, probablemente, se non morre do consumo de heroína, morrerá, por exemplo, do cáncer de pulmón. É dicir, isto está pasando, igual que pasa cos alcohólicos, moitos dos alcohólicos non chegan a morrer do alcohol, morren probablemente por consumo de tabaco, non?
Por lo tanto, no ano 75, unha investigadora americana, Denise Candle, moi criticada, pois a súa tesi doctoral descubre que todos aqueles que están nos centros de tratamento en Estados Unidos, nos centros de tratamento de droga, porque acuden por drogas ilegales, en este caso heroína, pois ela demostra que se habían iniciado no consumo de tabaco, e que logo do consumo de tabaco habían pasado ao consumo de alcohol, e consumo de alcohol habían pasado ao consumo de cannabis, e o consumo de cannabis habían pasado ao consumo de heroína. Denise Candle en ningún momento di que todos os que fumen cannabis acaban consumindo heroína. Pero que todos os que consumen heroína consumiron antes cannabis. Exactamente, ela demostra unha cuestión que se chama o fenómeno da escalada. E, curiosamente, sabemos que canto antes se inicia no consumo de tabaco, é dicir, a idade que decías, de 12-13 anos, un consumidor de tabaco esas edades, ten moitas máis probabilidades de acabar consumindo heroína que se empezas a fumar os 18-19. Entonces, a clave está na edade de inicio, é dicir, fíjate que estamos falando de nenos, é dicir, como é posible que cada vez que salen, eu sempre o digo, non? Eu me dedico á prevención e ao meu traballo. A mí cada vez que sale, ahora, xustamente, ao salir daqui, teño unha escola de pais no Concello de Pontecesures. E vamos a presentar os datos que temos aí. Eu, como profesional, cada vez que me sale nun centro educativo que hai alumnos que empezan a fumar porros aos 14-15 anos, e me sale o 1%, o 2%, eu, como profesional, digo, algo estamos facendo mal. É dicir, eu sei que non é responsabilidade só miña, pero eu, como profesional, me sinto como que coa obligación de que mañán teño que levantarme e eu non podo esconder como as avestruces e dicir, no, aquí non pasa nada. Eu, cando aparecen determinadas estadísticas, pero durante décadas, Fernando, aparecen estadísticas onde a edade de inicio vai baixando e nos demostran que miles de xóvenes empezan menores de edad, con nenos de 12-13 anos, se emborrachan los fines de semana, consumen tabaco, consumen alcohol, e aquí non dimite nadie, digo, es que este país es un país de pandereta. É dicir, damos por feito normal que un neno con 12-13 anos se emborrache todos os fines de semana ou se emborrache no último mes 2 ou 3 veces por urgencias e aquí non haya un solo responsable. Damos por normal que haya 180.000 xóvenes que o ano pasado se iniciaron no consumo de cannabis e aquí nadie toma unha medida. Porque se eu digo que hai 180.000 xóvenes que collen o coche de seus pais e conducen sendo menores de edad, podo asegurar que mañana está dormindo... En todas as cosas, onde mercan esas sustancias... É que temos que empezar a tomar medidas. Aquí hai moito responsable. Porque eso detrás hai toda unha rede moi ben montada, non? E que temos como sociedade que decir, xa está ben, é dicir, non somos cómplices do que está pasando. E estamos falando de nenos con 12-13 anos, porque son nenos, con 14 e 15 tamén, con 16 tamén, pero que ver as edades de inicio deste país do consumo de drogas, en este caso, tabaco, alcohol e cannabis, e que nadie, absolutamente nadie, se inmute, a mí me preocupa. E que pasará, Manuel, se isto sigue así? Que prevés ti? Pois eu non preveo nada, as estadísticas son moi claras, as estadísticas son demoledoras, Fernanda. Eu sempre o digo, decir, aquí as opinións son opinións, digamos, o que cada un pensa, pero as estadísticas, eso non se equivoca nunca. As estadísticas están aí para cumplilas. Entón, nós sabemos, as estadísticas que nos din, cuidado que a edade de inicio. Señor papá, señora mamá, si su hijo viene borracho el fin de semana siendo menor de edad, empecemos a tomar medidas. Sistema sanitario, ambulancia, policía, políticos, que non pode haber ningún menor de edad o fin de semana borracho, que non pode haber ningún menor de edad fumando na porta dos institutos. Vamos a tomarnos isto en serio dunha vez. Isto non é un cachondeo. Quen suele pagar as consecuencias? Volvo a decir, pois aqueles que seus pais teñen máis formación, máis recursos, pero cal é o problema? Pois a mí me preocupa, polo meu traballo, aqueles que traballan de 12 horas ao día, que o seu fillo ás 2 e media... Aquel que está no paro de larga duración e que ten unha depresión e que ten un trastorno mental, esos son os fillos que acaban pagando as consecuencias de todo isto. Todos pagamos as consecuencias, pero mayoritariamente este tipo. Sí, porque supoño que te has localizado incluso nos barrios que están sufrindo máis a crise, supoño que a casuística máis... Sin lugar a dudas. Supoño que coincides, non? Que alerta. Plenamente. Hai un estudio, o fío do que apunta Isorna, hai un estudio do Valedor do Pobo que fala de varias variables das que debemos intervir para facer prevención e para evitar este drama de consumos masivos de alcohol, etc. Xa non fai falta, como ti decías, ir ás ilegais. Solo quedando nas legais. Uno dos factores que tocaba era a idade de inicio, por suposto, a hora de chegada a casa, dos rapaces cando salen pola noite, os cartos disponibles, etc. O que está claro é que o problema da loita antidroga, tanto do punto de vista de consumo como de narcotráfico, debe ser prioridade
para calquera administración. E para o novo goberno que teñamos, sexa quen sexa, debería ser unha prioridade se queremos ter realmente garantías de loitar con éxito contra este problema. Unha curiosidade, xa para rematar. Que se lle di a un rapaz de 16 anos que é o máis guapo do instituto, que fuma canutos, que ten ese estatus que os mozos buscan a esa edade, para dicirle que non o faga? Porque supoño que chegarlle que un señor de barba gris como a túa lle diga algo e a ver hasta este pureta aquí dicíndome que se lle di? Nos o que facemos é, evidentemente, esperar os 16 anos para facer prevención, mal empezamos. É dicir, se ti esperas os 16 anos... Pero que facemos cos 16, Eu o que fago normalmente é mostrarlle o que é o cannabis, non? É dicir, eu dou unha boquilla para que fumen, bueno, eles non, evidentemente, se conoces alguén que fuma, que vexan, porque eles pensan que é inocuo, non? Entonces, o cannabis contén 5 veces máis alquitrán que a planta do tabaco. Entonces, o que lles damos unha boquilla de plástico, desas de... para que fumen, e entonces comproban o que é o alquitrán, non? Segundo, o que facemos é demostrarlles cal é a composición, que fai o tetrahidrocannabinol no cerebro, é dicir, eles teñen que entender como funciona o sistema nervioso, pola edad que teñen xa o saben, entón eles teñen que saber que é unha esquizofrenia, que é unha alucinación, todos os síntomas previos, porque a veces o que intentamos é que, por exemplo, unha das cousas que temos que ter claro é que, e é verdade, é dicir, non todo o mundo que fuma cannabis acaba desarrollando unha esquizofrenia ou unha depresión bipolar, non? Pero é verdad... Sí, porque senón estaríamos buenos, non? Pero sí é verdad que, justamente, aqueles que empezan a consumir e teñen determinados tipos de síntomas, é moi probable que o desarrollen. Entón, eu lles explico, mira, eu non sei se vai ser a calada número 1 do porro número 3 que fumas, ou a calada número 5 do porro 44.333, pero se ti empezas a fumar e empezas a escoitar voces que nadie oye, o que se chama alucinacións auditivas, se ti empezas a ter alucinacións visuais, empezas a ver cousas que nadie ve, empezas a ter alucinacións táctiles, ou a sensación de que como que o teu corpo está por un lado e a túa, entre comillas, alma está por outro, cuidado. Bueno, imagínose tamén esa astenia ante todo, esa tendencia a o síndrome motivacional, esa tendencia a depresión, esa incapacidade para emocionarse con nada. Por eso te digo que eso non leva unha hora, nin dúas, nin tres, nin catro, nin cinco, nin seis, porque isto parece como que todo tiene que ser, decir a los chavales, los porros son moi malos e vamos a dejar. Non, isto a prevención leva tempo, porque eu sempre lle pregunto aos profesores de matemáticas, cantas matemáticas lle enseñas ti en unha semana? E en dúas? E ti pretendes que eu, como preventólogo, resulta unha charla. Exactamente. Non fuman, non beban, non consuman porros, usen preservativo, respeten a sus padres, el cinturón, el casco. Pero mira, eso en Lourdes va a salir, pero claro, os profesionales necesitamos educar, requiere tempo. Por eso esperar aos 16 anos para facer isto é unha aberración profesional, non? Isto hai que empezar moito antes. Nos estaremos aquí para dar alertas. Chamounos a atención este asunto da heroína, polo que significaba dunha droga que pensábamos que estaba xa no baúl dos recordos. Estaremos aquí sempre para alertar de cosas que teñen que ver ca sociedade que estamos construindo entre todos. Fernando, Manuel, muchísimas grazas como sempre por axudarnos a interpretar este mundo tolo no que estamos. Gracias de verdade a todos. Imos seguir. Y lo vamos a hacer con nuestra compañera Mila Méndez. Hacía unos cuantos días que no nos visitaba para contarnos historias de nuestro cuerpo. De alguna forma lo estábamos haciendo ya, pero lo vamos a hacer de otra forma completamente diferente. Mila, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy creo que vamos a llorar un poquito, ¿no? Vamos a llorar, saber por qué lloramos. Es que no paramos de llorar en realidad, Fernanda, incluso cuando si paráramos sería un problemón. Además, sería un problemón, ¿no? Porque no podríamos ver directamente. Bueno, o sea, que historias del cuerpo, hoy nos vas a explicar pues algo de eso. ¿Por qué lloramos? Nacemos llorando, es la primera... Nos manifestamos llorando y seguimos llorando de adultos. Hay sobre todo dos tipos de formas de llorar, dos tipos de lloros que vamos a ver, porque a diferencia del inglés, que es cry, que es gritar y llorar, tenemos que diferenciarlo, qué tipos de lloros hay y por qué lo hacemos. Bueno, pues estoy deseando verlo. Vamos a ver por qué lloramos y algunas singularidades que tienen que ver con el llanto que solo competen a los seres humanos. Nos vemos. Es lo primero que hacemos nada más nacer, la primera forma en la que nos comunicamos, el llanto. Cuando crecemos, un disgusto, un enfado, una frustración o una alegría también nos pueden inundar los ojos de agua. Sin embargo, estos nunca están secos, o al menos no deberían de estarlo. Sin lágrimas directamente no podríamos ver. Las lágrimas no son para nada un líquido inútil, sino que tienen múltiples funciones, como la metabólica, la óptica, evitar la aparición de bacterias en nuestro ojo, la lubricante, la fotoabsorbente y también
la protectora. Las estamos produciendo constantemente. Las lágrimas son como una especie de película protectora que permite que enfoquemos mejor, nutren la córnea y también reaccionan si un factor externo, como por ejemplo los ácidos de la cebolla, atacan el ojo. La lágrima se fabrica aquí, en nuestra glándula lagrimal, y luego sale, baña la superficie anterior del ojo, la conjuntiva y la córnea, y sale del ojo a través de este aparato excretor. Recorren todo el ojo gracias al parpadeo, lo limpian, lo nutren la superficie ocular. Fijaros que la córnea, por ejemplo, no tiene vasos sanguíneos, necesita nutrirse de otros sitios, y eso es la lágrima, y después se drenan por un sistema que tenemos en la parte más interna del ojo, que es el sistema de drenaje lagrimal. Estas son las lágrimas fisiológicas, pero ¿qué pasa con las emocionales? ¿Para qué sirve llorar si estamos tristes? Alivian, como se suele decir, al liberar opiáceos. Probablemente tiene que ver con sistemas cerebrales que tienen que ver con la emoción, como el sistema límbico, por ejemplo, que hacen que, adicionalmente a todas las expresiones faciales que tenemos cuando lloramos y a los sonidos que emitimos, se añaden las lágrimas. Pero eso en este momento pues, no se sabe por qué ocurre. Probablemente para comunicar a los otros miembros de nuestra especie nuestra situación. Lo que sí está probado es que la composición no es la misma en función del tipo de lágrima que expulsemos. Por un lado están las basales, las que oxigenan el ojo. Por otro, las reflejas, las que se producen si nos entra una arena. Estas tienen más agua y, por tanto, más componentes protectores. Por último, están las emocionales, que liberan más hormonas. El llanto siempre ha estado rodeado de falsos mitos. Por ejemplo, este. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Porque sí, los chicos también lloran. Con la edad sí varían, con el sexo yo creo que no varían. Eres la única mujer en la faz de la Tierra que rompe con su novio y no derrama ni una lágrima. ¿Se puede saber por qué te molesta tanto que yo no pueda llorar? En realidad todos lo hacemos, nadie puede decir lo contrario. Por supuesto, la falta de lágrimas es terrible, es sinónimo de ceguera. No tener lágrimas supondría sufrir una patología, el síndrome del ojo seco. La producción de la lágrima está alterada, se irrita, se inflama, se ulcera la córnea. Todo lo contrario al lagrimeo. Porque se producen demasiadas lágrimas. O a la epífora, cuando el problema es que las glándulas lagrimales no drenan bien. Eso ocurre sobre todo en personas ancianas y sobre todo en mujeres. Otro síndrome es el de las lágrimas de cocodrilo, que sí existen. Puede ocurrir que se produzcan reflejos anómalos. Cuando eso ocurre, producimos lágrima en respuesta a algún otro estímulo, por ejemplo, al ver comida. He evocado el cocodrilo porque el cocodrilo cuando come lagrimea muchas veces. ¿Y ellos pueden llorar los animales? Los animales no lloran, no tienen lloro emocional. Nosotros sí, evocamos una situación triste, la muerte de un familiar, por ejemplo, y podemos llorar. Vemos, por tanto, que existen dos tipos de lágrimas. Por un lado, las emocionales y que son exclusivas de los humanos, y por otro, las fisiológicas y que sí, también pueden tener los animales. A Simba, sin embargo, se lo perdonamos. Bueno, efectivamente, a Simba se lo perdonamos, pero Lloraba todavía por la alguna duda muerte nos del queda padre. de por qué lloramos y de por qué ese reflejo no se produce con otros actos fisiológicos que sería un poco desagradable. Que Claro, queda dudas. Nuestras emociones. Claro, ¿no? de por qué lloramos si estamos tristes, porque ahí no cumplen, sí es cierto que no cumplen una función, aunque las lágrimas son imprescindibles para nutrir el ojo, son como el alimento de la córnea, ¿no? Entonces sí que queda ahí un poquito esa duda, y lo que también está demostrado es que la composición de la lágrima no es igual. Si lloramos porque algo nos enfada... Muy llamativo. Bueno, estaremos pendientes de ver si alguien descubre finalmente por qué lloramos cuando estamos tristes o cuando estamos contentos o cuando estamos emocionados. Estupendamente, como siempre. Mira, muchísimas gracias, de verdad. Aprendemos mucho. Nos vamos a la última pausa publicitaria del programa porque ya está Uxía Rodríguez preparada para contarnos otras cosas de este martes.